¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente video, nuestro video número 9 para nuestro curso Diseño para la Red. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un video muy importante, quizás el video más importante de los que vamos a tener, porque el día de hoy vamos a empezar nuestra exposición al CSS, al lenguaje de programación CSS, que como ya les he venido adelantando, pues es en realidad el lenguaje más importante, más interesante para nosotros como diseñadores, porque es aquel lenguaje que nos va a permitir convertir nuestras páginas en pues verdaderos documentos digitales, en verdaderas interfaces digitales. Y obviamente, pues eso es la parte que quizás más nos interesa, en donde se desarrolla toda la interacción y toda la comunicación con nuestros usuarios en el momento en que le damos a nuestras páginas un formato adecuado y una presentación adecuada para pues, que estas páginas puedan lucir adecuadamente, puedan funcionar y puedan ser útiles para nuestros usuarios. Entonces, para eso necesitamos el lenguaje CSS y es el que vamos a ver a partir del día de hoy con esta primera introducción al lenguaje. Esta es una sesión que va a ser básicamente de explicación. No vamos a programar todavía en este momento. Es básicamente una introducción para que ustedes conozcan el lenguaje, se empiecen a familiarizar con él y obviamente pues en esta sesión les voy a explicar cómo se integra, cómo se trabaja con CSS para dar ese formato que les he venido mencionando en nuestras páginas web. Ya en estas alturas de nuestro curso, pues ya terminamos de repasar el HTML, ya vimos cómo funciona, ya hicimos una exploración amplia de 3 sesiones en donde pues vimos cómo se estructura nuestro contenido a partir de contenedores utilizando las distintas etiquetas de HTML. Y les decía, ya una vez que tenemos código bien armado, bien estructurado, pues lo que sigue es darle formato. Y para eso es que necesitamos el famoso CSS. Entonces vamos a empezar con esta sesión. Espero que no se nos alargue demasiado porque tenemos mucho que cubrir. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a empezar hablando un poquito de qué significa CSS. CSS son las siglas de Cascading Style Sheets o en español hojas de estilo en cascada. Y esto de la cascada suena como un nombre medio alegórico o algo por el estilo, pero en realidad tiene una razón, hay una razón por la que se llaman hojas de estilo en cascada, y ya cuando lleguemos ahí se los mencionaré. Tiene que ver mucho con la herencia de los distintos instrucciones que le vamos a estar dando a nuestras páginas. Entonces, ya cuando lleguemos por ahí, les recordaré este concepto de la cascada y por qué se utiliza. Pero bueno, en este momento solo recuerden que CSS significa Cascading Style Sheets y pues es el lenguaje que vamos a ver en este momento, en esta sesión. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a desaparecer por aquí porque la verdad no necesito que me vean. Más bien, mi interés es que estén muy concentrados y enfocados en este contenido que vamos a estar viendo. Y pues vamos a empezar por recordar un poquito las diferencias entre el HTML y el CSS. Ya habíamos visto que el HTML da estructura a la página y ya sabemos que el CSS es el lenguaje que le va a dar formato. Les recuerdo que los elementos son, bueno, más bien los bloques que conforman la estructura HTML, pues son aquellas etiquetas, atributos, valores y contenidos que integran los elementos, que ya vimos cuáles son estos elementos y cuáles son sus partes. Bueno, eso es el HTML, pero también les había comentado que el CSS es un lenguaje completamente diferente, que tiene otra sintaxis, tiene otras características, y en el caso de CSS, el lenguaje consiste en reglas de estilo. Así como HTML está formada por elementos, en CSS lo que tenemos son reglas de estilo. Y estas reglas de estilo están formadas por también cuatro distintos, cuatro partes distintas que se le llaman selectores, declaraciones, propiedades y valores. Ya veremos cada una de ellas más adelante, pero en este momento vean que pues hay un equivalente, aunque si bien no funcionan para lo mismo, ni son
conceptos que estén alineados unos a otros. Sí, también el CSS pues está formado de distintas partes y vamos a ver estas partes que obviamente son diferentes completamente a las que conocemos ya en HTML. Entonces, también en este punto me interesa recordarles que no se trata de distinguir los dos lenguajes para decidir cuál usar. Ya varias veces les he comentado que HTML y CSS, los dos lenguajes son necesarios para las páginas web. Ya vimos el HTML, ahora vamos a ver el CSS y también vamos a ver cómo se integran entre ellos, cuál es la forma en que los dos lenguajes pueden comunicarse para convivir y darle formato a una página web, darle estructura y formato. Ya vimos que la estructura ya se la dimos con HTML. Ahora, el CSS nos va a ayudar para darle formato, pero de alguna manera tendrá que interactuar el CSS con el HTML. Entonces, los dos lenguajes van a ser complementarios, van a convivir de manera interactiva para darle toda esta riqueza y complemento que necesitan nuestras páginas. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se combinan, cómo interactúan los dos lenguajes cuando ya tenemos nuestro HTML preparado, listo y terminado. Ahora, ¿cómo le integramos CSS a ese mismo código, en ese mismo archivo o en esos archivos? ¿Cómo se lo integramos? Y para eso van a ver que existen dos formas de hacerlo. Entonces, la integración entre el código CSS y el HTML se puede dar de dos maneras. De hecho, se puede dar de maneras adicionales, además de estas dos que vamos a ver, pero son aquellas otras formas, son mucho menos utilizadas y quizás mucho menos eficientes que las que vamos a ver. Entonces, para efectos de nuestra materia, vamos a ver estas dos opciones que son las que se usan en el 97% del tiempo. Entonces, la primera manera de integrar CSS a nuestros documentos HTML es por medio de un contenedor, de un elemento de tipo contenedor que se va a colocar dentro de la etiqueta head. Como ustedes ya saben, toda página web tiene un elemento head que se coloca dentro del contenedor principal HTML y en donde se suelen colocar otros contenedores que le dan algunas instrucciones específicas a la página. Recuerden que todo lo que está dentro de Head no se despliega en el cuerpo de nuestra página, son elementos que ayudan a complementar la página. Y precisamente en este contenedor Head podemos nosotros colocar un contenedor de tipo style. Y este contenedor style es muy especial porque en su interior solamente podemos alojar códigos CSS. Entonces es una forma muy directa de agregar códigos CSS a nuestra página HTML si simplemente creamos al interior de Head un contenedor de tipo style y en su interior colocamos el código CSS. Ahora, esta opción tiene una ventaja y es que todo lo que pongamos al interior de este contenedor style va a afectar directamente la página HTML como tal. Es decir, en este caso, este código CSS que estamos poniendo aquí en rosita y que ya veremos cuál es, afectaría directamente todos los contenedores y los contenidos que están en esta página index.html de forma directa. Esa sería la primera opción para introducir código CSS dentro de nuestro HTML por medio de este contenedor style. Pero no es la única forma. Existe otra forma también muy común de introducir CSS en archivos HTML y es utilizando un archivo externo. Nosotros podemos tener nuestro index HTML con toda su estructura, como ya la conocemos, y en un archivo separado, que en este caso y en este ejemplo se llama reglas.css, pero puede llamarse como sea, la extensión sería .css, y en este archivo externo se podría colocar el código CSS. Ahora, la vinculación entre el HTML y este archivo externo se hace a través de un apuntador de tipo link. El apuntador de tipo link, utilizando un atributo href y el valor como nombre del archivo externo,
nos permite también vincular CSS, que en este caso es CSS externo, a uno o varios documentos HTML. Esta es esta es la segunda opción y tiene la ventaja, a diferencia de la anterior, que el mismo archivo reglas.css se puede vincular a distintos HTMLs. Podemos tener index.html vinculado a estas reglas.css por medio del apuntador link, pero también podemos tener un segundo archivo HTML, un tercer archivo HTML y todos ellos apuntando hacia el mismo archivo externo CSS, de forma que el código que esté colocado en ese archivo externo puede afectar varias páginas HTML, varios archivos HTML al mismo tiempo. Entonces, esa es una gran ventaja de esta segunda opción que también vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Realmente no es que una sea mejor que otra, simplemente en ciertas ocasiones y para ciertos proyectos y ciertos contextos nos conviene usar la primera opción y en ciertos contextos nos conviene usar la segunda opción. Pero por regla general, la segunda opción, esta que estamos viendo, prácticamente siempre se usa cuando tenemos múltiples archivos HTML. Em, y eso va a ser el caso en la mayoría de nuestros proyectos, que vamos a tener pues, no solo un archivo HTML. Ahora, la opción 1 y la opción 2 también se pueden usar al mismo tiempo. Podemos tener un archivo externo con código CSS vinculado a través del apuntador link y además en ese mismo head podemos tener también una etiqueta style que esté em, colocada dentro de head y que también incluya código CSS afectando esa página en particular. Entonces, aun cuando son dos opciones, se pueden usar incluso las dos al mismo tiempo. Ya veremos sobre la práctica cómo esto va funcionando y cuándo nos conviene una opción, cuándo la otra y cuándo una combinación de las dos. Pero en este momento solo es quizás hasta ahorita importante que quede claro cuál es la forma de vincular los dos tipos de lenguajes o los dos lenguajes como tal. Esta es la opción 1 y esta es la opción 2. Se encuentra la primera es a través de un contenedor y la segunda es a través de un apuntador hacia un archivo externo. Bueno, ahora vamos a hablar ya un poquito más a detalle sobre lo que se coloca al interior de estos ya sea archivos o contenedores de tipo style, porque finalmente lo que se coloca aquí adentro ya es un código escrito en un lenguaje completamente diferente al HTML. Entonces vamos a tomar como ejemplo un contenedor style que podríamos meter dentro del head de cualquier página HTML y vamos a ver qué es lo que se coloca aquí adentro, cuál es la sintaxis y la estructura del código CSS. Y para eso pues vamos a ir armando una serie de reglas de estilo. ¿Ok? Entonces, el primer concepto importante que tenemos que entender cuando hablamos de reglas de estilo es que una regla de estilo va a empezar y va a terminar con ciertos elementos muy particulares. Siempre, siempre toda regla de estilo va a iniciar con lo que se llama el selector. Esa es la manera de identificar que aquí está empezando una regla de estilo. Obviamente no se teclea la palabra selector. Lo que se teclea es un tipo de selector y vamos a ver que hay tipos de selectores y eso es la manera en que inicia una regla de estilo. Todas las reglas de estilo, después del selector, llevan un par de corchetes, de estos corchetes curvos, después del selector. ¿Ok? Entonces, una regla de estilo empieza con un selector y termina con el corchete de cierre de esa misma regla. Aquí en pantalla lo que estamos viendo son tres reglas de estilo. Tres. La primera empieza con la palabra selector y termina con el corchete de cierre, su propio corchete de cierre. Luego viene la segunda regla de estilo y luego tenemos la tercera regla de estilo. Aquí hay un ejemplo en donde habría tres reglas de estilo. Siempre una regla de estilo inicia con su selector. Entonces aquí tendríamos tres. Pero bueno, vamos a analizar un poquito cada una de estas reglas de estilo. Si se dan cuenta, aquí tengo tres, pero eso implica que puede haber más. Dentro de un contenedor style o de un archivo externo puede haber muchas reglas de estilo, no nada más una, ni dos, ni tres, puede haber 50, 200, las que sean. Cada regla de estilo nos va a permitir
cambiar cierto elemento o darle cierto elemento de formato a nuestra página. Vamos entonces a analizar una de estas reglas de estilo. Vamos a pensar en que si bien puede haber muchas, unas después de las otras, y si se dan cuenta no hay ningún tipo de marca que separe una de la otra, simplemente al encontrar un bracket de cierre, ahí termina esa regla de estilo. Por eso es importante identificar dónde empieza y dónde acaba. Entonces, vamos a ver cómo se vería si solamente analizamos una regla de estilo. ¿Ok? Vamos a tomar la primera de este bloque de tres para ver cómo se comporta, entendiendo que así como vamos a analizar una, podría haber varias, una seguida de la otra. ¿Ok? Entonces, el selector, recuerden, alerta de término, es la parte de una regla de estilo que va a apuntar al elemento o elementos HTML a los que se va a aplicar una regla CSS. El selector es una parte muy importante y ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de selectores y de qué manera se puede apuntar a elementos HTML para modificar su formato. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta este término, anótenlo en su diccionario de términos para que lo puedan recuperar en cualquier momento. Entonces, recuerden, una regla de estilo empieza con su correspondiente selector y termina con el bracket de cierre, el corchete curvo de cierre de ese mismo bloque. Vamos, les decía entonces, a analizar una sola regla de estilo. En este caso aquí tenemos una regla de estilo y vamos a ver cuál es su sintaxis completa. Vamos a revisar su anatomía completa. Entonces, normalmente una regla de estilo, pues no la vamos a ver así como la ven ahorita. En este caso es una regla vacía que no tiene nada. Entonces, normalmente el bracket de cierre se coloca pues varios pisos abajo del bracket de apertura. ¿Por qué? Pues porque en realidad aquí entre estos brackets vamos a meter más código, vamos a poner otras líneas. Entonces, para tener muy clara cuál es las fronteras de nuestra regla de estilo, pues normalmente el bracket de cierre se coloca en la línea final, de manera que aquí adentro vamos a tener otros elementos de código, lo que se llaman las declaraciones. Y así como podemos tener dentro de una etiqueta style varias reglas de estilo, al interior de cada regla de estilo podemos tener una o varias declaraciones, las que queramos, una, dos, tres, o las que sean. Estos puntos suspensivos significan que podemos seguir poniendo declaración 4, 5, 6, las que sean. No necesitan ir en un orden en particular en su gran mayoría. Ahora, noten que al final de cada declaración se coloca un punto y coma. Esa es la manera en que podemos identificar que se termina una declaración. Así como una regla de estilo se termina con un corchete curvo de cierre para dar paso a una siguiente regla de estilo, una declaración se termina con un punto y coma. De esa manera sabemos que ahí terminó la declaración. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las declaraciones? Bueno, la declaración es la parte de la regla de estilo que le va a definir una modificación específica al formato de cierto elemento HTML. Es decir, aquí en las declaraciones es donde ya vamos a afectar o a definir directamente alteraciones al formato. ¿Y cuántos tipos de declaraciones distintas hay? Pues tantos como modificaciones al formato queramos poner. Van a ver que vamos a tener muchísimos tipos de declaraciones y cada una producirá una afectación en el formato al elemento que esté definido a través del selector. ¿Ok? Ahora lo explico un poco más para que les quede mucho más claro. Entonces, esta es una regla de estilo completa. Incluye un selector y una serie de declaraciones. El selector se abre con un corchete curvo para dar pie a las declaraciones que van a colocarse en su interior y la regla como tal termina con el corchete de cierre de este paquete. Entonces a todo esto se le conoce como una regla de estilo. Aquí está la definición, alerta de término, de la regla de estilo como tal. Es el conjunto de instrucciones o declaraciones como tal que permiten modificar el formato de uno o varios elementos HTML.
Ya veremos en qué casos es uno y en qué casos pueden ser varios los elementos HTML que se ven afectados por una misma regla de estilo. Pero en este momento simplemente identifiquen la anatomía de una regla de estilo. Incluye un selector y una serie de declaraciones. Recuerden que las declaraciones se separan una de la otra con un punto y coma. Tiene que ser punto y coma. Y siempre, incluso la última declaración, necesita tener un punto y coma. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los selectores, porque hay, como ya se imaginarán, distintos tipos de selectores. Recuerden que el selector es la primera parte de la regla de estilo, la que define a quién se le va a aplicar el formato que se describa en las declaraciones. Entonces, vamos a ver que el primer tipo de selector que tenemos es un selector que se llama de elemento o etiqueta. Y este selector es muy fácil de entender porque básicamente corresponde directamente con un elemento HTML. Entonces, por ejemplo, podríamos tener nuestro elemento P, que sabemos que en HTML corresponde a párrafos. Bueno, ese mismo P puede ser también un selector dentro de una regla de estilo. Entonces, aquí en el ejemplo podrán ver que estamos usando P como selector. Y así como podemos usar P para el párrafo, podemos definir un selector de tipo H1 que estaría relacionado directamente con nuestros contenedores de tipo headline 1. También podemos tener un H2, un H3, 4, 5, 6. Podemos tener incluso un selector de tipo body, de tipo strong, de tipo M, de tipo LI, UL, OL, table, TD. Todos los que ya conocen, podemos usarlos como selectores de elemento, a excepción de div y span. Y van a ver por qué div y span no se pueden usar como selectores de elemento. Ya tendrán una idea algunos de ustedes, pues básicamente si son nuestros elementos genéricos, pues no vamos a poder usarlos aquí para definir una afectación directa a su formato. Esto, no se preocupen, ya lo quedará mucho más claro más adelante. Más allá de div y span, cualquier otro de nuestros selectores HTML que ya conocemos, lo podemos usar como selector de elemento. Y a estos selectores de elemento también se les conoce como selectores universales. Váyanlo anotando, son selectores de elemento o etiqueta y funcionan de manera universal. Bueno, pero así como hay selectores de elemento y son muy fáciles de identificar, directamente asociados a un elemento HTML, hay otro tipo de selectores que se les llama selectores de clase. Los selectores de clase, que son para usos múltiples, como aquí dice, ya les explicaré y ya veremos por qué se pueden usar de forma múltiple o qué significa que son para usos múltiples. Estos selectores de clase, en lugar de utilizar un elemento como el anterior, utilizan una variable. Y una variable, pues en cualquier palabra que ustedes quieran, no hay ninguna restricción, más allá que esta palabra debe de venir precedida de un punto. Entonces ponemos punto y luego una variable. La única restricción, les decía, para esta variable, pues es mínima, es que no tenga espacios. Por ejemplo, no podemos poner dos palabras separadas por un espacio, es una sola palabra y esa sería nuestra variable y obviamente pues que no incurra en caracteres especiales. Entonces, únicamente letras y números seguidos de un punto. Ese es el selector de clase. Y si se dan cuenta, después del selector de clase, pues las declaraciones van a ser iguales para las reglas de estilo. Simplemente aquí estamos hablando del tipo de selector. ¿Ok? Ese es el selector de clase. Y veremos por qué se usa o por qué se puede usar de manera repetida. Por eso dice para usos múltiples. Hay un tercer tipo de selector que se llama selector de ID. Y este es para usos únicos. Para todos efectos es exactamente igual que el selector de clase, con una sola diferencia. Bueno, dos en realidad. La primera diferencia es que en lugar de un punto se pone un hashtag para definirlo. En la sintaxis lleva un hashtag antes de también una variable. Es igual, se usa una variable, la palabra que quieran en una sintaxis válida, esa es una variable. Y la verdadera diferencia entre el selector de clase y el de ID es que
El de clase, si bien se puede reutilizar, el de ID solamente se puede usar una vez por página. Tiene esa restricción y verán por qué existe esa restricción ya un poquito más adelante. Pero en este momento lo importante es que identifiquemos los tipos de selectores que hay. Solo hay estos tres: de elemento o universales, selectores de clase para usos múltiples y selectores de ID para usos únicos. Esta es un slide muy importante. Es un very important slide. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque vamos a estar regresando a él frecuentemente cuando empecemos a hablar ya de los distintos selectores ya aplicados. Estos son los tipos de selectores y vamos a regresar un poquito a ellos más adelante. Sobre todo vamos a empezar hablando un poco más sobre el selector de elemento o el de etiqueta, que es quizás el más fácil de comprender. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de las declaraciones, porque las declaraciones como tales pues también tienen un formato. Entonces vamos a suponer que estamos otra vez aquí en una regla de estilos y tenemos nuestro contenedor de style. Vamos a estar ejemplificando que esto está dentro de un mismo HTML y para eso dentro de head crearíamos un style, un contenedor de style y a su interior colocaríamos este código CSS. Y vamos a hacer el ejemplo con una regla de estilos. Entonces tendríamos nuestro selector y nuestros brackets de apertura y cierre. Al interior, les decía, se colocan las declaraciones. Aquí están 5 declaraciones. ¿Ok? Tampoco se teclea la palabra declaración, ni mucho menos. Lo único que se recupera de aquí es el punto y coma. Así se terminan las declaraciones. Pero la verdad es que las declaraciones están formadas de dos partes: la propiedad y el valor. Si se dan cuenta, después de propiedad viene dos puntos y luego viene el valor. Esto es más o menos parecido a los atributos en HTML. Si recuerdan, un atributo es un pedacito de código que se puede agregar a la etiqueta para ampliar su función o para describir un poquito más la etiqueta. Solo que en HTML, pues no se le llama propiedad, se le llama atributo y en lugar de dos puntos se pone un igual y luego entre comillas se pone el valor. Bueno, en CSS es diferente, se llama propiedad, van dos puntos y luego va el valor y se termina eso con punto y coma. Eso es para una declaración. Y como vimos, puede haber varias declaraciones dentro de una regla de estilos. Aquí tendríamos el ejemplo de 5 declaraciones. Ya un poquito más desarrollada esta anatomía, tendríamos que una regla de estilos, pues en realidad se ve más bien así: selector, y luego tenemos propiedades y valores para cada declaración, y se termina esa declaración con un punto y coma. Esta es la alerta de término: propiedad, característica que se pretende modificar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y el valor, pues es básicamente la designación cualitativa o cuantitativa de la propiedad de la que estamos hablando. Vamos entonces a hacer un ejemplo para que ya ustedes puedan entender muy claramente cómo el CSS va a ir modificando el formato de nuestros contenedores HTML. Y para eso vamos a tomar pues un código muy simple, muy sencillo en HTML como ejemplo para entender cómo funciona una regla de estilo. Entonces, imaginen que tenemos aquí nuestra página, bueno, un fragmento de nuestra página HTML, desde head y hasta el final de body. Entonces tenemos un head y al interior tenemos una etiqueta style, luego tenemos body y en su interior tenemos dos párrafos. Así se ve nuestra página en un inicio. Vamos a hacer un acercamiento a este contenedor de style para que podamos ver, ya un poquito más grande aquí, lo que estaríamos introduciendo en este contenedor ya en código CSS y cómo poco a poco y gradualmente va a ir afectando nuestro HTML. Entonces, véanlo como un aumento. Aquí estamos al interior del contenedor style. Ahora, al interior de este selector, perdón, al interior de esta regla de estilo, vamos a ir colocando distintas declaraciones. Aquí otra vez tenemos 5 posibles declaraciones que vamos a ir introduciendo. Así se ve en este momento nuestra página. En este momento se ve únicamente como pues los dos párrafos que teníamos. El párrafo, si recuerdan aquí,
tenemos un primer párrafo, un contenedor de párrafo y abajo otro contenedor de párrafo. Y es lo único que tiene nuestra página y en este momento pues se ve más o menos así. Bueno, vamos a suponer que queremos modificar el formato de estos párrafos. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir el selector que queremos utilizar. Y en este caso, si lo que queremos modificar son los párrafos, entonces, pues lo más lógico es utilizar un selector de elemento de tipo P para modificar estos párrafos en cuestión. Entonces ya tenemos aquí nuestro selector de tipo elemento. El elemento que queremos modificar es los párrafos, por lo tanto usamos el selector P, que corresponde directamente a los párrafos. Ahora, conforme vamos agregando propiedades a nuestra regla de estilos, vamos también a ir modificando el formato de estos párrafos. Propiedades y valores, es decir, declaraciones. Vamos a empezar a agregar distintas declaraciones a nuestra regla para modificar el formato de los párrafos. Vamos entonces a ir poco a poco conociendo distintas declaraciones, distintas propiedades y sus valores correspondientes. Y esto es algo que pues vamos a ir descubriendo poco a poco, cuáles son aquellas distintas declaraciones que podemos ir aplicándole a nuestras reglas de estilo y creando nuestras reglas de estilo para modificar nuestros formatos. Vamos a empezar con algunas declaraciones más bien para alterar tipográficamente nuestros contenedores. Y sobre todo aquí si tenemos un párrafo, pues vamos a introducir algunas declaraciones de tipo tipográfico. Vamos a empezar con modificar el tipo de letra. Supongamos que queremos un tipo de letra distinto al default, el que estamos viendo aquí. Bueno, pues para eso podemos crear una declaración con la propiedad font family. Si utilizamos nosotros la declaración font family sans serif como valor, vamos a alterar automáticamente todos los párrafos que tenga nuestra página. En este caso teníamos dos, pero si hubiera tres o cuatro, todos se modificarían. Todos cambiarían ahora su tipo de letra a una sans serif. Ahora, ¿por qué todos? Bueno, pues porque esta regla de estilos que estamos creando está afectando de forma universal todos los elementos P. Por eso, nuestro selector es un selector de elemento universal, porque va a afectar todos los contenedores que tengan el elemento P. Y a todos les va a cambiar el tipo de letra. Aquí tenemos dos y a los dos pues los afecta. Ahora vamos a agregar un cambio adicional, vamos a definir una segunda declaración. Vamos a cambiar ahora, además del tipo de letra, el puntaje. Si yo utilizo la propiedad font-size y le doy el valor 10 puntos, pues ahora todos mis párrafos de mi página, los que hubiera, van a ser de 10 puntos. De esta manera estoy alterando de forma universal todos mis elementos P. Todos los elementos P que existan en mi HTML, en este HTML en particular, en este archivo, se van a modificar en su puntaje también, ahora a 10 puntos, por medio de la declaración que tecleamos en este momento, la propiedad font size. Si se dan cuenta no hay espacio, es font-size, dos puntos y su valor 10 pt. PT, que significa puntos, pero aquí también podríamos usar otros valores. Podríamos ponerle 10 píxeles o 20 píxeles. Podríamos usar incluso picas. Podríamos usar muchas unidades en este valor, pero normalmente para tipografía usamos puntos o incluso píxeles a veces. Entonces, verán que los valores van a ser distintos dependiendo la propiedad. Obviamente yo no puedo poner font family 10 puntos porque no tiene sentido. Font family tiene sus valores, digamos, válidos y entre ellos está el sans serif. Entonces, de esa manera cambiamos el tipo de letra a una fuente sin serif. Y preguntarán qué valores hay. Bueno, pueden poner serif, sans serif, script. Eventualmente vamos a ver una manera de poder colocar aquí el tipo de letra que queramos.
por lo menos de una enorme librería. Pero el lenguaje como tal tiene solo algunos valores válidos, digamos, porque esto también depende de las distintas plataformas, sistemas operativos, en donde, pues, como saben, no todas las fuentes están disponibles siempre. Podemos hacer algo para que sí se pueda desplegar la fuente que nosotros queramos. Más adelante veremos cómo hacer eso, pero en este momento simplemente recuerden que el lenguaje como tal, pues, ofrece unas 4 o 5 variantes y no más. Entonces vamos a continuar agregando otras declaraciones adicionales a nuestra reglita de estilos y se darán cuenta que en el momento en que agregamos la declaración, inmediatamente tiene que cambiar el resultado porque se afectan directamente todos los elementos, en este caso de tipo P. Entonces, si agregamos una más que sea, por ejemplo, color, red, pues ahora todos los párrafos de la página se van a ver en rojo. Aquí lo mismo. ¿Qué valores tenemos? Pues tenemos varios colores ya predefinidos. Tenemos red, blue, orange, green, black, gray, pink. Pero eventualmente también podríamos poner aquí valor en RGB y de esa manera poder definir el color que queramos. Pero el lenguaje también nos ofrece ya ciertos colores predefinidos que podemos muy rápidamente teclear. Si lo que queremos es simplemente un rojo, pues ponemos color red. Entonces, color es otra propiedad que podemos usar en las distintas reglas de estilo. Vamos a agregar dos más. Vamos a decir que queremos cambiar el estilo a itálico. Pues entonces agregamos la propiedad font style y el valor aquí, uno de los valores válidos es italic. Si hacemos eso, pues ahora todos nuestros párrafos van a estar en itálicas. Y vamos a agregar una más. Si queremos cambiar la interlínea, tendríamos que poner la propiedad line height y el valor, pues aquí estamos poniendo 14 puntos y tendríamos una interlínea más amplia. Entonces, de esa manera se alterarían todos los párrafos de mi página a una fuente sans serif de 10 puntos, color rojo, itálica y con una interlínea de 14. Vean que las declaraciones no necesariamente y casi nunca, sí habrá algunas excepciones, pero prácticamente nunca tienen un requisito de orden. Yo podría haber empezado con font style y luego poner color y luego poner font family y luego poner line height y al final poner font size y esto hubiera resultado exactamente igual. Entonces, el orden en el que colocamos las declaraciones en el 95% de los casos no va a afectar. Ya les mencionaré unas ciertas excepciones en donde sí hay que tener cuidado en qué orden ponemos las declaraciones. Pero cuando ninguna de ellas se contradice, pues realmente no hay ningún problema en qué orden vamos a colocar las declaraciones. Van a funcionar de igual manera. Entonces, este es un ejemplo de una regla de elemento o una regla de elemento universal utilizando en este caso precisamente el elemento P. Si yo en mi página tuviera, además, que no lo tengo, pero en este ejemplo, si tuviéramos un elemento H1, por ejemplo, entre estos dos párrafos, pues ese elemento no se hubiera visto afectado por esta regla, porque ese contenido está al interior de un elemento H que no está descrito en esta regla, porque esta regla solo afecta lo que está en P. Si yo quisiera afectar ese contenido que está dentro de un H, pues tendría que hacer una regla similar a esta, pero ahora para el elemento H1 o H2 o H3 o el H que fuera, y entonces ya podría afectar por un lado los P's y por otro los H's, o el H1 o el H2. Vamos a ver algo por el estilo. Vamos a suponer que tenemos ahora en este otro ejemplo, tenemos tres distintos bloques de contenido. Tenemos primero un H1 y luego un párrafo, luego tenemos otro H1 y otro párrafo, y al final otro H1 y un tercer párrafo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues se ve, imagínense que esta es nuestra página y se ve así. En este momento tenemos esta estructura HTML y vamos a darle un poquito de formato, ¿ok? Y vamos a crear ahora una regla para los elementos H1, que si recordarán tenemos tres. Entonces, si nosotros damos declaraciones
a esta regla de elemento para los H1s, pues estos H1s, los tres, se van a modificar, así como se modificaron los dos párrafos anteriores en cuanto dimos declaraciones definidas en una regla de elemento para P, pues ahora lo vamos a hacer para H1. ¿Qué vamos a cambiar? Pues vamos a empezar con un par de declaraciones similares a las que ya habíamos visto. Vamos a decirle que queremos los H1s en sans serif y en color azul. Bueno, pues al aplicar estas dos declaraciones, inmediatamente nuestra página se iba a desplegar de esta manera. Tenemos aquí que los tres H1s se modifican simultáneamente por la reglita de elemento que acabamos de crear. Bueno, ahora, si yo le cambio aquí, obviamente los tres se van a cambiar. Si le cambio el color de blue a red, pues los tres cambiarían. Eso es lógico. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que cada uno de estos títulos tuviera un color diferente? Pues obviamente si quiero el primero, no sé, en rojo, el segundo en azul y el tercero en verde, pues esto no me sirve porque si yo aquí le cambio a color green, pues los tres se van a cambiar a verde. Si le pongo color blue, los tres se van a cambiar a azul. ¿Qué pasa si quiero colores distintos en cada uno de ellos? Ah, bueno, entonces, para ese caso, ya no nos va a servir una regla de elemento universal. Para ese caso, vamos a regresar aquí y entonces lo que vamos a necesitar es crear una regla de clase. Recordamos este importante slide. Vamos entonces ahora a utilizar un selector de clase que se usa de manera múltiple y nos permite asignar una regla de estilos a un contenedor en particular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden aquí la sintaxis, tenemos que usar un punto, luego una variable y luego va nuestra declaración. Entonces regreso aquí a donde estábamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crear una regla de estilos de clase. Bueno, de hecho vamos a hacer tres reglas de estilos de clase. La primera la vamos a llamar rojo. Recuerden, esa es la variable. Y como variable puedo ponerle el nombre que quiera. Bueno, pues voy a llamar a mi regla de estilos rojo y le voy a poner un punto porque esa es la sintaxis de una regla de clase. Punto rojo. ¿Qué declaración va a llevar? Pues nada más voy a ponerle color dos puntos red. ¿Ok? Ahora voy a hacer otra que se llame punto azul y su declaración va a ser la propiedad color con el valor blue. Y voy a hacer una tercera que se llame punto verde y en este caso la propiedad es la misma, color, pero el valor va a ser green. Ok, ya tengo mis tres reglas de clase. Obviamente mi HTML todavía no se modifica. ¿Por qué? Pues porque aun cuando ya están creadas mis reglas de clase, mi navegador no sabe quién es el que tiene que cambiar de color. Si recuerdan, cuando usamos la regla de elemento, pues el elemento en sí está definiendo quién se debe modificar. Entonces, pues simplemente H1, pues todos los H1s se vuelven de un color distinto. Aquí H1, pues automáticamente los H1 se vuelven sans serif y azules. Pero aquí, en mi navegador, ¿cómo sabe a quién aplicarle el cambio de formato? Bueno, pues obviamente necesitamos aquí modificar nuestro HTML, cambiar nuestro HTML, no modificarlo, sino más bien agregarle aquello que le está faltando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí está nuestro HTML tal cual, como lo tenemos de inicio. Bueno, ahora fíjense bien, queremos que el primer H1, el de Introduction, ese se pinte en rojo. Queremos que el segundo de Argument se ponga en azul y el tercero de Conclusion se ponga en verde. Creo que es conclusión. Ese lo queremos en verde. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a agregarle al elemento H1, le vamos a agregar un atributo, el atributo class. Y el valor de ese atributo, obviamente esto es HTML, el valor de ese atributo va a ser el nombre de nuestro selector de clase. Entonces aquí, para H1,
le agregamos el atributo class y le ponemos como valor del atributo rojo. Vean que al estar en HTML, la sintaxis del atributo es igual, comillas, y al interior ponemos el nombre del selector de clase. Vean que no se pone el punto, solamente se pone el nombre, en este caso rojo. Para el H1 siguiente, hacemos lo mismo, ponemos class como atributo y el valor va a ser azul. Azul es el nombre de nuestra regla de estilos de clase y por lo tanto nada más el nombre, no ponemos el punto. Y hacemos lo mismo para la tercera. La tercera de conclusión va a llevar H1 class, pero el valor va a ser verde. Vean que aquí cada H1 lo estamos modificando para agregarle un atributo HTML. El mismo atributo class y cambia el valor. Y el valor es el que define la regla. Aquí estamos ya vinculando contenedor con regla de estilos. De esta manera, cuando vemos nuestra página, el primer contenedor se le va a aplicar la regla rojo, al segundo H1 se le va a aplicar la regla azul y al tercer H1 se le va a aplicar la regla verde y todas las declaraciones que en su interior se incluyen. En este caso solo tenemos color, entonces nada más vemos un cambio en el color. Sin embargo, al interior de ellas podríamos agregar otras declaraciones ya particulares. Vamos a suponer que queremos un tipo de letra diferente para cada una de estas H1s y también un puntaje diferente. Bueno, pues podríamos agregarle a la regla rojo un font family sans serif para la primera y un puntaje de 24 para esta misma regla rojo. Para la regla azul podríamos cambiar el font family a serif y un font size de 20 puntos. Y para la verde podríamos poner un font family script y un font size de 18 puntos. Y ahí tendríamos pues ya distintas declaraciones aplicadas a los distintos H1s. Vean que aquí pues realmente no importa si son H1s o no, cada uno tiene su propia regla de estilos que la define. La primera rojo, la segunda azul y la tercera verde. Bueno, pero vamos a suponer que queremos todos la fuente igual, todos sans serif y todos a 24 puntos. Entonces, podríamos haber hecho esto. Font family, dos puntos sans serif, font size 24 y repetir eso para las tres. Vean aquí, la única modificación está en el color. Entonces, si bien el color cambia en cada uno, el puntaje y la familia es la misma. Podemos hacer esto y no es tan necesariamente mal, pero hay una forma mucho más eficiente de hacer esto, de una manera en que generemos menos líneas de código y además combinemos el uso de tipo de reglas. Entonces podemos hacer en lugar de esto que estamos viendo aquí, podemos hacer algo que se vea más bien como esto. Vamos a regresar. Vean que el resultado va a ser igual, pero vamos a hacerlo de una manera más adecuada, más eficiente y hasta un poquito más elegante. Si queremos mismo puntaje y misma familia tipográfica para los tres H1s, pues lo que podemos hacer es definir una regla de elemento universal para los H1s que incluya esas dos modificaciones de formato. Esto que están viendo aquí, que dice reglas de elemento universales, es la manera de crear un comentario, pero en CSS. Si recordarán, ya habíamos visto cómo se hacían comentarios en HTML. Bueno, en CSS también se pueden hacer comentarios y son muy útiles. Sin embargo, la sintaxis es diferente. Para definir un comentario se pone un slash, luego un asterisco, luego va el comentario y se cierra con asterisco y slash. Para cualquier efecto es lo mismo que el comentario HTML en cuanto a que se ignora completamente y nos permite agregar etiquetas, comentarios, avisos, notas a nuestro código. Entonces, un uso útil de comentario es dividir nuestras reglas en tipos de reglas por selector. Entonces, podríamos primero tener reglas de elemento universales o reglas de selector de elemento. Y en el caso que les menciono, pues algo más eficiente sería empezar con una regla de elemento para el H1, en donde cambiamos tipo de letra y puntaje.
Vean que aquí los tres se están afectando porque los tres son de tipo H1. Entonces, ya una vez que hacemos esto, creamos nuestras reglas de clase reutilizables, rojo, azul y verde, y entonces ya tenemos el mismo efecto que logramos la vez pasada. Ahora, si se dan cuenta, son menos líneas, están más ordenadas y el resultado es igual. Pero ¿cómo se ve el HTML? ¿Cuál es la modificación que hacemos entonces al HTML? Bueno, pues el HTML, si se dan cuenta, se queda igual. H1 class rojo, H1 class azul y H1 class verde. Ahora, ¿por qué se quedó igual el HTML? Bueno, pues porque el contenido del H1 se está viendo afectado primero por la regla del elemento universal. Y en ese sentido cambiamos tipo de letra y puntaje. Y luego se está viendo también afectado por la regla particular de clase. Entonces, digamos que el contenido de introducción, argumentos y conclusión se está viendo afectado por dos reglas al mismo tiempo. Primero, por la regla general de elemento, que les cambia el tipo de letra y el puntaje, y luego por la regla particular asignada específicamente a ese elemento que le cambia el color. Entonces, si se dan cuenta, podemos afectar ciertos contenidos a través de distintas reglas de estilo al mismo tiempo. En este caso, estamos afectando los contenidos al interior de los H1s por medio de dos reglas distintas. Primero una regla universal y luego una regla particular. La universal es la de elemento y la particular es la de clase. Ahora, ¿por qué son reutilizables las reglas de clase? Pues porque, como se podrán dar cuenta, no afectan automáticamente un tipo de elemento, como las universales. Las reglas de clase, nosotros tenemos que decidir a quién afectan. En este caso decidimos que afectaran a los H1, pero ¿qué tal que también decidimos que queremos los párrafos también del color correspondiente? Queremos que el párrafo que está abajo del primer título también esté en rojo, que el párrafo que está abajo del segundo título esté en azul y que el párrafo que esté abajo del tercer título esté en verde. Para eso, no necesitamos crear nuevas reglas. Ya tenemos reglas de clase que son reutilizables y cuya función es cambiar el color del contenido, en el caso de la primera rojo, en el caso de la segunda azul y en el caso de la tercera verde. Entonces las podemos simplemente reutilizar. Podemos ahora decir, ¿por qué no se las aplicamos también al elemento P? Entonces a P le vamos a agregar la clase rojo, al segundo P la clase azul y al tercer P la clase verde. ¿Cuál es el resultado? Pues ahora los párrafos también se modifican en su color, únicamente en su color, porque es lo único que tienen definido, de acuerdo a la regla de clase que le aplicamos. Por eso se dice que las reglas de clase son reutilizables. Y si se dan cuenta, aquí les estamos reutilizando pues no una ni dos veces, sino 6 veces. 2 veces la regla rojo, 2 veces la regla azul y 2 veces la regla verde. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Vamos a regresar al tema de herencia con el ejemplo inicial, el mismo ejemplo que habíamos visto y que habíamos usado al principio, que eran dos párrafos dentro de un cuerpo de texto. Tenemos entonces aquí nuestro acercamiento a la etiqueta de style y vamos a suponer que tenemos una regla de elemento P, en donde cambiamos el tipo de letra, el puntaje a 10 puntos y el color en azul. Nuestra página en este momento se ve así. Dos párrafos afectados los dos de forma automática por una regla de estilos de tipo universal con selector de elemento, el elemento es P y está alterando todos los párrafos que hubiera en esta página, que en este caso solo son dos. Bueno, vamos a hacer ahora una modificación. Vamos a suponer que tenemos aquí en nuestro HTML, tenemos creados un par de contenedores inline al interior de los párrafos. Tenemos al interior del primero, tenemos un contenedor de tipo span y al interior del segundo párrafo tenemos un contenedor de tipo strong. Obviamente, en este momento, si hacemos una previsualización de nuestra página, pues lo único que vamos a ver es el bold del contenedor strong, porque el contenedor span
pues, al ser un contenedor genérico, no tiene afectación automática y no se nota todavía. Sin embargo, el contenedor strong, ese sí ya lo estamos viendo. Simplemente creo un bold, un efecto de bold en las primeras tres palabras del segundo párrafo. Ahora, aquí hay algo importante que hay que identificar, que a lo mejor puede ser obvio, pero vale la pena apuntarlo porque finalmente es un punto importante que tenemos que tener claro. Vean que aquí, cuando vemos el resultado, ustedes podrán decir, bueno, sí, aquello que rodeamos del contenedor span se puso en bold. ¿Por qué está en azul y por qué sigue en sans serif si no hay ninguna regla de estilos de tipo strong que lo cambie a sans serif y azul? Bueno, pues es hasta cierto punto obvio. Está en azul porque así es como está definido la regla de P. Y dado que strong está dentro de P, entonces lo que está dentro de strong mantiene el formato que se le daba desde P. Esto se le llama herencia de estilos. Al interior de strong no necesitamos volver a definir font family sans serif, font size 10, color blue y además font weight bold dentro de una etiqueta de strong para que se vea cómo se está viendo. Simplemente el contenido de strong al estar dentro de P, está heredando esos valores de P y ya nada más está agregando el strong, que tampoco hay una regla que diga strong, cámbialo a bold. Sabemos que le cambia a bold porque eso lo hace en automático, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio. Bueno, más bien vamos a agregar el siguiente código CSS. Tenemos aquí nuestra página y vamos a crear una regla de clase que se llame capitales. Vamos a suponer que queremos que estos dos contenidos, tanto lo que está dentro de span y lo que está dentro de strong, cambien su formato y ahora utilice la variante font variant small caps o las versalitas. Esta es otra declaración y ahí tenemos el valor small caps y eso nos da versalitas. Y vamos a suponer que también queremos que estos contenidos cambien a 24 puntos. Si hacemos esto y aplicamos la clase capitales tanto a span como a strong, entonces nuestro resultado va a ser que ahora eso que está dentro de span y dentro de strong va a usar versalitas y va a estar en 24 puntos. Si se dan cuenta, el contenido que está dentro de strong sigue manteniendo el bold porque el contenedor strong de por sí y en automático y por default produce un efecto de bold, como si ya tuviera preasignada una declaración que genera el bold, pero eso también lo podemos después eliminar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero eliminar ese bold y además cambiarle el color? Bueno, pues le puedo agregar font weight, dos puntos normal, que sería el valor de la declaración font weight y es la que cambia el peso de la letra y entonces ponerle normal y luego le puedo agregar incluso un cambio de color, le pongo color dos puntos orange, punto y coma y entonces ya tengo pues prácticamente los dos, tanto lo que estaba dentro de span como lo que estaba dentro de strong, los tengo exactamente igual porque le estoy aplicando estas cuatro declaraciones que están definidas en la clase capitales y una de ellas, font weight, está sobreescribiendo el valor por defecto de strong, que era de bold, y ahora lo está reajustando a normal. Entonces, como verán, no importa cuál sea el default del contenedor, siempre podemos sobreescribirlo con una regla en particular. Si recordarán también los H's tienen por defecto un bold. También lo podemos eliminar si usamos font weight normal dentro de una regla de clase que afecte un H, pues obviamente ese bold desaparece. Entonces tendríamos algo así. ¿Qué sucede con nuestro código? Pues en este caso tenemos un span y un strong. La recomendación aquí es, bueno, aquí estamos usando dos contenedores y sobre todo uno que es strong y lo estamos prácticamente redefiniendo. Bueno, pues no tiene mucho sentido que usemos un contenedor strong si vamos a redefinir todo su comportamiento. Entonces, lo ideal, no es que esto esté mal, pero lo ideal sería
que tuviéramos básicamente dos spans, dos contenedores de tipo genérico, donde le aplicamos la clase capitales, y esto nos liberaría de cierta forma el contenedor strong para otra cosa. Entonces vamos a suponer que yo tengo por ahí un texto que quiero cambiar de color a rojo. Pues puedo usar el contenedor strong como tal y modificarlo completamente con una declaración color red. Entonces, si tenemos esto, ahora vamos a poder usar el contenedor strong para volver rojo cualquier cosa que queramos y nuestros inicios de párrafo pues no se van a ver alterados por modificaciones que hagamos al contenedor strong o a la regla de elemento del selector strong. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma un poquito más eficiente de hacer lo anterior. Van a ver que mucho en CSS tiene que ver con la lógica y con el sentido de lo que hacemos. A veces puede darse el mismo resultado, pero de manera más complicada, o podemos simplificar, sintetizar e incluso eficientar nuestro código para que funcione, pero de mejor manera, de mejor forma, con un código mucho más pulido. En este caso, pues tenemos algo así. Ya el contenedor strong lo podemos usar únicamente para volver algo a rojo y capitales para volver algo a persalitas anaranjadas. Entonces es flexibilidad y nos va a permitir pues prácticamente cualquier cambio de formato que queramos aplicarlo si lo hacemos con cuidado. Bueno, vamos a ver entonces un tema muy importante también que se llama el modelo de caja. Y esto tiene que ver ya no tanto con los cambios o las alteraciones al formato, sino con entender un poquito más elementos que nos van a ayudar después a modificar formatos. Entonces, vean, ¿qué es el modelo de caja? Cuando creamos un contenido en HTML, lo estamos colocando al interior de un contenedor, de un elemento HTML, que puede ser un H, un P, etcétera. Cuando tenemos un contenido, ese contenido va a tener una altura y una anchura, un ancho y un alto. Estos conceptos, estas medidas van a ser importantes cuando intentemos darle formato o modificar el formato de estos elementos. Y esta altura y anchura se miden en píxeles. Pero no solo eso. Siempre que tenemos un contenedor, la altura y la anchura no es la altura y la anchura del contenedor, sino del contenido. Porque el contenedor incluye en su interior un área de protección que se llama padding. Padding es como un espacio vacío que se encuentra al interior de los contenedores y que le da un cierto aire o crea un cierto espacio entre el contenido y el borde del contenedor. ¿Ok? Entonces, siempre que tengan ustedes, por ejemplo, un H1, pues ese H1 en su interior va a alojar el contenido, pero entre el contenido y el borde de ese contenedor vamos a tener un espacio que se llama padding. Siempre un contenedor tiene un punto de origen y ese punto de origen nos va a ser útil después para posicionar los contenedores. En este momento no vamos a hablar todavía de la posición de un contenedor, eso lo vamos a ver más adelante. En este momento lo único importante en términos de contenedores y de su origen es que ustedes identifiquen cuál es el punto de origen de los contenedores, es decir, en dónde se ubica su coordenada cero. Y siempre va a ser en la esquina superior izquierda. Ese es el origen de los contenedores. Esa es su coordenada cero. ¿Ok? Cero, cero. Cero de alto y cero de largo. Ya veremos después cómo vamos a usar este origen para colocar contenedores o para modificar su posición, pero por el momento solo recuerden que los contenedores tienen un origen y dónde está ese origen. Ahora, además del padding, que es un espacio interno de protección que tienen todos los contenedores, también existe otro espacio que es externo al contenedor. Y ese espacio externo al contenedor se le llama margin. Este es el margen. Y también existe para todos los contenedores. Es mucho más notorio y mucho más obvio en los contenedores de bloque, en donde tenemos márgenes predefinidos para todos estos contenedores.
Entonces, esta es un poquito la fotografía de los elementos, de los contenedores o de las cajas, como también se les conoce. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque cuando hagamos modificaciones al tamaño y eventualmente la posición de los contenedores, necesitamos claramente saber cuál es su medida. ¿Cómo sacamos la medida de un contenedor? Bueno, aquí par de alerta de términos, padding y margin. Padding, área de protección al interior de la caja. Margin, área de protección al exterior de la caja. ¿Ok? Bien importante este slide. Porque regresamos ahora al ejemplo que les decía, o a la pregunta que les decía, ¿cómo sabemos cuál es la dimensión de un contenedor? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nuestra página y tenemos aquí un contenedor H1 y en su interior está el contenido introducción. Bueno, queremos saber cuánto mide este contenedor. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues ya indicada por colores las partes del contenedor y ahí tenemos un ejemplito, bueno, un recordatorio abajo de cuáles son esas partes. Entonces, si tenemos este ejemplo de un H1 y este H1 tiene un width o un ancho de 350 píxeles y una altura de 80 píxeles, y sabemos que tiene un padding de 10 píxeles y un margin de 15 píxeles, ese es en nuestro ejemplo, ¿cuánto mide este contenedor? Es la pregunta. ¿Cuál es la altura total y cuál es la anchura total del contenedor? Bueno, esto es muy fácil de sacar. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el borde rojo, ese es la frontera del contenedor. Hasta ahí llega el contenedor. Ahí tenemos indicado el borde del contenedor con esa flecha y ahí sabemos que ese es el borde. Bueno, ¿cuál es la dimensión de esa caja que está marcada por ese borde rojo? Pues es muy fácil de obtener porque básicamente a la altura y a la anchura le tenemos que agregar el padding, el área interna, que sí es parte de la caja, para sacar la medida completa del contenedor. Entonces, en este caso, si tenemos 350 de width o de ancho y tenemos un padding de 10 píxeles, quiere decir que hay 10 píxeles a la derecha y 10 píxeles a la izquierda de cada lado del contenido. Por lo tanto, la anchura total o el ancho total va a ser 350 más 10 píxeles de padding de la derecha y 10 píxeles de padding de la izquierda, nos da 370 píxeles de ancho total. Lo mismo va a pasar con la altura. Si la altura del contenido es 80 píxeles y tenemos padding de 10 píxeles en la parte superior y un padding de 10 píxeles en la parte inferior, tenemos un total de 100 píxeles, 80 más 10 más 10. Esa sería la altura total de nuestro contenedor. Entonces, este H1 que estamos viendo en pantalla, en realidad mide 370 por 100 píxeles. Es bien importante tomar en cuenta el padding cuando dimensionamos nuestros contenedores. Ya verán más adelante por qué es importantísimo poder saber cuál es la dimensión real de nuestros contenedores. En este momento, bueno, simplemente recuerden cómo se calcula la dimensión. Para eso necesitamos saber la altura y la anchura del contenido y cuánto padding tiene asignado ese contenedor. Porque finalmente esos valores los vamos a poder modificar con CSS también. Entonces, en su momento, va a ser muy, muy importante poder saber cuáles son estos valores. ¿Ok? Ese es el modelo de caja y lo vamos a empezar a practicar, así como todo esto que acabamos de ver, lo vamos a empezar a practicar en una exploración en nuestro siguiente video. Vamos a hacer 2 sesiones completas de práctica de exploración en CSS para poder empezar a trabajar con este lenguaje, con el lenguaje CSS al interior de nuestros archivos HTML y haciendo ya modificaciones no solo tipográficas, sino también de formato
como aquí lo estamos empezando a explorar con el modelo de caja. Nos va a servir para hacer ya también modificaciones a las dimensiones y eventualmente a las posiciones de los contenedores. Por eso es muy importante el modelo de caja. Bueno, pues con esto terminamos esta introducción al CSS, que en teoría puede resultar claro, hasta cierto punto sencillo, y en la práctica pues es donde pueden empezar a surgir muchas dudas, o incluso en este momento puede ser que tengan dudas. No se preocupen todavía, porque sobre la práctica vamos a empezar a entender todavía más claramente cómo funcionan estas interacciones entre los dos códigos, cómo se puede complementar un lenguaje con el otro y cómo las modificaciones en CSS van a afectar directamente nuestro HTML. Eso es prácticamente el propósito del lenguaje. Entonces, ya para terminar, les dejo este QR que les va a llevar a una página fabulosa que se llama W3 Schools. Y esta página es quizás el mejor repositorio o el mejor diccionario que hay en la web de CSS y HTML. Entonces, ya con tiempo escanéenlo para que visiten W3 Schools y conozcan esta página que les va a ayudar a resolver miles de dudas que pudieran tener. Sin embargo, también es un muy buen apoyo para sobre la marcha ir recordando y revisando lo que hemos estado viendo y además ir conociendo nuevas declaraciones, por ejemplo, o ir identificando nuevas declaraciones que si se dieron cuenta las declaraciones son verdaderamente la esencia del CSS. Ahí es en donde le damos las modificaciones al formato y ahí es en donde podemos pues claramente hacer alteraciones a la vista de nuestras páginas. Entonces, con calma y con tiempo visiten W3 Schools y obviamente, si es necesario que vuelvan a ver este video, que lo vuelvan a revisar, que saquen anotaciones y que lo tengan lo más digerido posible antes de que empecemos nuestra primera práctica en el siguiente video, ya una exploración similar a la que hicimos con HTML, ahora lo vamos a hacer con CSS para que ya ustedes puedan ir practicando y viendo ya en tiempo real cómo se van afectando estas páginas a través de las declaraciones que vamos agregando en nuestras reglas de estilo en CSS. Entonces, les repito, si es necesario que este video lo vean una o dos veces, pues véanlo nuevamente si lo consideran necesario para que lo tengan lo más claro posible. Sin embargo, recuerden que independientemente de eso, pues tienen siempre la posibilidad de escribirme con alguna duda en particular que tengan o si quieren que les aclare algún punto en particular eh, de esto que acabamos de ver. En este momento para este video o para los videos siguientes ya saben que en hora de clase me pueden localizar en ese momento a través de Teams o fuera de hora de clase me pueden dejar su pregunta o su duda y obviamente pues les intentaré responder lo más pronto posible. Entonces, sin más, por el momento, dejamos esta sesión hasta este punto. Les dejo sus datos que ya conocen, su página web, correo electrónico también para cualquier interacción que necesiten y su código QR de Teams para acceder a nuestra plataforma de asesoría. Muchas gracias por su atención, espero que les haya quedado claro y recuerden estar preparados para nuestras siguientes sesiones en donde practicaremos esto que acabamos de aprender. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.